Bienvenidos a Cambios, le damos las gracias por una hora de su tiempo en este domingo. Quédese con nosotros, hoy tenemos un programa muy completo. Primero, vamos a analizar con nuestros invitados, con nuestros asiduos analistas de la mesa de cambios. Hagamos un balance de cómo circuló, cómo transitó este primer año de gobierno de Samuel García. Tendremos también fragmentos de una charla que tuvimos con él durante las últimas horas, con él y con Mariana, la titular de Amar a Nuevo León. Platicamos de cosas, de diferentes aspectos, de lo que esperaban, de lo que vivieron y de lo que pretenden en este segundo año. Y para terminar también tendremos una entrevista con Héctor Aguilar Camín, periodista, historiador, escritor, con motivo de su homenaje en la Feria Internacional del Libro y la reedición o reimpresión de La Guerra de Gallo, una de sus principales obras que allá por los 90 fuera un parteaguas. Hablamos de muchas cosas, de periodismo, hablamos de la situación actual del país. Tendremos en la última parte a Héctor Aguilar Camín en esta entrevista. Así que están cordialmente invitados. Quédense, aquí comenzamos Cambios. Y obviamente el haber estudiado Derecho y Finanzas y luego... Híjole, todo el dolor que les pudimos haber evitado si los hubiéramos encontrado antes. El ex gobernador tiene 2 vinculaciones a proceso y 2 prisiones. Desgraciadamente, el fiscal que debería meter al bote al corrupto le solicitó a una jueza su inmediata liberación. Pero también estoy convencido que a México le falta un presidente norteño. México nunca ha tenido un presidente de Nuevo León, es increíble y no nos hemos dado la oportunidad. ¿Por qué será? Pues... ¿O no nos han dejado? Tenemos varios, puedo hablar, 2 gallos, naranjas. Ya sé qué me vas a decir. Jóvenes, incorruptibles. Y ojalá en un futuro, cerca o lejano, pueda el país darse el privilegio de tener un presidente de Nuevo León. O 2. Gilberto Marcos, es un gusto, como siempre, colaborador y analista de este programa de Cambios desde hace ya varios años. Gilberto, pues ya sabemos el tema del que habíamos hablado durante varias semanas, lo hemos analizado desde que comenzó este gobierno de Samuel García. ¿Cuál es tu balance? ¿En qué cumplió en este primer año? ¿En dónde pudo haber superado expectativas y sobre todo dónde queda de ver? Bueno, Víctor, pues del gobernador, del gobierno hablamos prácticamente todos los programas, hablamos todo el año, pero si lo tuviéramos que hacer a manera de resumen de este primer año del gobierno de Samuel García Sepúlveda, diríamos que hay cosas buenas. El balance definitivamente digo, en términos generales negativo, pero hay temas como el de salud, el manejo de la vacunación transfronteriza, el COVID y su manejo, aunque poco conservador, pero finalmente dio resultados. Y también algunos programas de tipo social y específicamente médicos que esperemos que sean operables y que den resultados, que no sea nada más un anuncio que suena muy bien, sino que realmente se puedan aterrizar. El tema económico, obviamente, pues Monterrey es una ciudad que por sí misma atrae inversiones, una ciudad que tiene un gran atractivo para los inversionistas, da seguridad y pues en ese sentido la economía del estado anda bien. Algún número por ahí está fallando, que es el de la parte de servicios, donde sí ha habido una disminución, pero la inversión extranjera y todo este, digamos, esfuerzo del gobierno de Samuel García de cruzar la frontera e ir a jalar, animar a los inversionistas para jalarlos al Estado, parece que está dando buenos resultados. Pero pues hay otros temas que son bastante
álgidos o hasta penosos de estar repitiendo. El tema de movilidad, por ejemplo, que esta es una ciudad que merece ya una movilidad distinta, es decir, tenemos que hacer algo hasta cierto punto radical para resolver el problema que en años no se ha resuelto, o en décadas, porque ya van realmente 2 décadas de que este problema tiene asfixiada la ciudad. Entonces necesitamos resolver el problema del transporte público de pasajeros, del transporte urbano, necesitamos resolver el problema de las vialidades, debe haber alguna forma más creativa de, sin necesidad de estar haciendo tantas calles y avenidas, porque no vamos a alcanzar el ritmo que trae la ciudad, pero tiene que haber alguna fórmula para resolver o aminorar el problema. Por ejemplo, lo que hemos dicho de desfasar los horarios, de definitivamente eliminar el transporte de carga pesada, muy pesada, que interviene en la ciudad, utilizar las vías de ferrocarril para la movilidad de pasajeros, de trabajadores, en fin, y por supuesto esperar a que lleguen todos los camiones chinos que no han llegado. Seguridad pública, los números están tremendos. Sí, podemos estar de acuerdo en lo que alega la autoridad, es un problema generado principalmente por los grupos de la delincuencia organizada, principalmente. El problema es que cuando estos se desatan, alrededor las rémoras empiezan a jalar en el robo y van escalando entonces los delitos hasta que llegan al homicidio. Estamos en muy mala posición en homicidios dolosos. Insisto, aunque tuviera que ver con la delincuencia organizada, bueno, pues hay que arreglar el problema. ¿Cuál es la causa? La causa es precisamente la venta de droga. Y si es la venta de droga, entonces lo que hay que hacer es tomar medidas preventivas para evitar que haya más adicciones. Y esto es algo a lo que los gobiernos muchas veces no le meten la mano, porque es algo a veces no se luce, pero definitivamente que tras el problema de inseguridad que se vive, está el problema de las adicciones, que está creciendo a pasos agigantados y no se ve una acción contundente al respecto. Pues mira, yo les digo que me acuerdo mucho del primer día que fui a Capullos, que era como un lugar oscuro en donde las adolescentes lloraban mucho, los niños chiquitos, bueno, tenemos adolescentes que son mamás ahí dentro de Capullos, podían ver a sus hijos 20 minutos al día a través de una ventana. Hemos transformado la institución. ¿Imaginabas eso? ¿Imaginabas que así era? Me habían dicho que Capullos me iba a cambiar la vida y yo decía, pues sí, digo, los niños siempre nos cambian la vida a todos, ¿no? Pero no pensé que de tal manera y que fuera mi pasión así, porque tenía 10 temas y tengo 10 temas en mi agenda, sí, y ha sido al que más me he abocado por lo mismo, por el descuido de la institución. Vamos a platicar con Javier Sepúlveda, ya lo sabe usted, analista, colaborador desde hace ya varios años de este programa de Cambios, con el gusto de siempre, Javier, para platicar de lo que habíamos hablado hace unas cuantas semanas. Se aproximaba ya el primer aniversario, el primer año de gobierno de Samuel García. ¿Cuál es hasta este momento? Y una vez que ya escuchaste el informe, tu balance, lo que ves y lo que escuchaste. ¿Qué tal? Pues primero que nada, buenas noches a toda la audiencia de Cambios y como siempre, Víctor, gracias por la invitación. Pues mira, en este primer año se dieron buenos números en cuanto a pues empleo, en inversión extranjera directa, en registros de nuevas plazas laborales ante el Seguro Social. Creo que es un buen balance post-pandemia sobre todo. Creo que hay muy buenos números también en cuanto a indicadores en este momento justamente de salud en el tema sanitario de la pandemia, un virus que ya va en retirada, aunque viene el invierno, no hay que confiarnos. Creo que también en ese renglón hay buenas cifras. Se anticipan también pues inversiones como ya se iniciaron en este primer año, antes de hacer el corte del primer año de labores de Samuel García. Pues los estudios ya propiamente y el concurso, la licitación para las líneas 4, 5 y 6 del metro.
Está también ya en proceso todo el tema para iniciar ya el proyecto del tren suburbano que iría de García hasta Pesquería. Por lo pronto, al parecer, se anticipa una primera etapa de Santa Catarina a Pesquería, pero aún así, pues son 100,000 millones de pesos que se van a invertir. En las líneas del metro, pues se anticipa también una cantidad muy importante de recursos. Esperemos que alcance el sexenio y sobre todo que alcance el dinero para concluir estas 3 líneas, este proyecto tan ambicioso de tener 3 líneas adicionales del metro. Está también el tema de los camiones, una parte que van a ser a gas, otra parte eléctricos, pero confiemos en que efectivamente los créditos o el crédito para apalancar esta inversión también de camiones que serán chinos, pues esté también ya bien amarrada, esté también ya bien asegurada para tener estos camiones, pues ya no digamos que en tiempo y forma, pero sí por lo menos en forma, que lleguen no en el plazo que se había convenido, pero que lleguen, porque mira, la verdad, si bien ya han comenzado a tomarse medidas en el renglón de movilidad, sí creo que queda de ver en el primer año este gobierno, precisamente por ese compromiso no cumplido de la entrega de estos camiones que iban a importarse de Asia. En el tema hídrico, creo que también se logró cerrar el primer año, pues salvando ya al 100%, ya lo dijo el gobernador el domingo pasado, y está al 100% la cobertura del agua potable en la zona metropolitana de Monterrey, y esto pues alivia también gran parte de la tensión social. El tema más sensible que sí creo que quedan a deber, y las cifras al último corte de esta semana que concluimos de la Fiscalía General del Estado, es en el tema de la seguridad, Víctor. Y ahí pues ya hubo un cambio en el titular de la Secretaría, salió Aldo Fassi por razones de salud y entró al relevo Gerardo Palacios Pámanes, muy formado en temas de seguridad, fundador, el primer rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, donde se formaron los primeros elementos de Fuerza Civil, y pues tiene todavía su bono de confianza, el voto de confianza ciudadano, el voto de confianza del gabinete y sobre todo el gobernador Samuel García, que lo nombró. Creo que trae muy buenas credenciales, pero mira, él prometió en julio que toma la batuta de la Secretaría de Seguridad, bajar hasta en 30% para el mes de diciembre los delitos de alto impacto en Nuevo León, y pues los últimos 2 meses, o por lo menos el último mes que acaba de ser el corte de septiembre, la Fiscalía General del Estado esta semana que concluimos, pues en ese corte las cifras no son muy halagüeñas. O sea, comparado con el último año del sexenio anterior de Jaime Rodríguez, comparado con el primer año del gobernador Samuel García, pues las cifras se han incrementado. En Supercolchones tenemos un trío de gangas. Colchón matrimonial a precio de individual y el king a precio de queen. Box gratis y 50% de descuento. Para que no gaste más, Supercolchones quiere cuide su dinero. Hola, soy Memo y te voy a contar qué hacemos para que nada nos detenga. Lánzate por lo que quieres, no hay imposibles. Ya tienes las ganas, eres tú y 128 millones de mexicanos más. Así que hagamos ruido porque todo el mundo quiere escucharte. Kavak, patrocinador oficial de Los Incondicionales. Por eso le digo, Telediario Mediodía siempre está cerca de usted. Ah, bueno, ese es nuestro eslogan. Yo creo que la gente ya lo conoce y ya nos identifican. La forma en que se platica, la forma en que se da la información. Un poquito más relajado, no tan serios, pues es la hora de la comida. El reporte que nos dan, ya saben que en Telediario Mediodía se corrige porque se corrige.
Estamos reportando los problemas de cientos de familias. Somos nosotros los que los acompañamos en cada momento de la comida. Yo siento que el noticiero de mediodía está unido a la familia, al auditorio, a la audiencia. Estamos muy agradecidos porque es como si nos dejaran entrar a su casa. Cuando sales y te dicen gracias por esto, estamos muy cerca. Los invitamos a que nos acompañen todos los días, de lunes a viernes a las 12 p.m. en Telediario Mediodía. Y lo más importante, Telediario Mediodía, cerca de ti. Conoce los utensilios estilo damasquino que con su diseño único, cualidades de dureza y flexibilidad los hace indispensables en la cocina. Son 12 piezas fabricadas en acero inoxidable con recubrimiento resistente al desgaste. Experimenta la innovación y firmeza en la preparación de tus platillos. Cada jueves una entrega diferente con tu boceador Milenio Diario o adquiérelos en madreeditorial.com. Mayonesa con guacamole, mayonesa guacamole, mayonesa guacamole. Regresa a la carrera más importante de Monterrey. Domingo 6 de noviembre en la explanada del Estadio Móvil Super. Inscríbete en InnovaSport y ThrowTime.com. Te esperamos en la carrera 10, 5 y 1K. Entre los participantes inscritos se rifará un viaje a Cancún para 2 personas, todo incluido. Además de muchos premios más. A correr, familia 2022. Llega la auténtica y original Expoventa Gala Muebles 2023. Del 14 al 24 de octubre. Conozca las mejores tendencias y novedades que tenemos para su hogar. Más de 60 fabricantes. Aproveche los precios directos de fábrica. Expoventa Muebles Gala. Es mayonesa con guacamole. Mayonesa guacamole. Mayonesa guacamole. Como cumplió su primer año de gobierno y ya todo mundo, todos los medios, toda la gente entrevistó y platicó con Samuel García, dije, bueno, mejor que le pregunto, mejor lo invito a un café, así que nos venimos para acá. Ya debe estar aquí adentro porque me dicen que es muy puntual, así que vamos a platicar con él y obviamente sé que también debe venir Mariano porque es sábado por la mañana. ¿Qué ha habido? Buenos días, pásale. ¿Cómo andamos? Un cafecito. Cafecito mañanero. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Tú crees que se puede una final regia? Estaría de lujo para dejar a los chilangos bien prendidos. ¿Verdad que sí? Sí. El América anda como que quiere ser y que No ellos... fuertes, pero no, hombre, con mis tigres se topan. O con los rayados. Bien, ¿y tú? ¿Podemos ¿Todo echar aquí un tranquilo? capuchino? Sí, vamos a platicar unas cuantas preguntas por acá. Oye, Samuel, con gusto. Primero, gracias por la oportunidad y por aceptar acá venirnos mejor, salirnos del estudio, porque siempre... Más casualón, ¿verdad? Además ya te entrevistó todo el mundo, ya te preguntaron de todo. ¿Qué te pregunto yo, hombre? Y sobre todo ya con el primer informe, pues ya andamos más relax. La semana pasada que habíamos quedado a platicar, pues andabas en friega. No lo ensayaste, sí lo ensayaste. No leíste el informe, me di cuenta, ¿eh? Trato de nunca leer. Los que nos dedicamos a esto sabemos que leer denota 2 cosas. Ajá. Que el discurso no lo hiciste tú. O sea que hay una mente detrás. Que eso la gente no domina. lo sabe, la gente cree que el político hace, que el funcionario hace su discurso. No, cuando no tiene uno- tiempo para hacerlo. Cuando uno lee, es que alguien te hizo un discurso. Y además la imagen no verbal es el 90% del mensaje. Entonces, si tú estás volteando los ojos y la mirada a un papel en lugar de a tu público, pierdes la atención. Trato de nunca leer salvo que sea estrictamente indispensable. Pues sí. Oye, Samuel, antes de irnos a lo mejor para que la hagas un poquito más cómodo, no sé, no quiero que se me dé una pregunta. Y es la básica. En términos futbolísticos, ya que estábamos hablando de eso. Desde la tribuna nosotros decimos, oye, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no tiró así? ¿Por qué no remató? Si estaba bien fácil dentro del área. Tú estabas antes desde la tribuna. En tribunas, en las gradas y en la porra, crítica. como dice Cloutier. Pero llevas un año, fíjate, haz de cuenta un torneo completo, 2 torneos cortos, ya como gobernador. ¿Cómo se siente la diferencia en la cancha que en la grada? No, pues en esos términos, muy diferente, porque ahora tienes la responsabilidad. Ahora eres el Guiñac que tiene que meter los goles para que tu equipo gane. Y esa es una carga inmensa que uno trae. Pero
pues preparándote con mucha astucia, con mucha inteligencia y con buen equipo, tienen que salir los goles. Entonces, pues es un primer año de mucho aprendizaje, me gustó, con muchos retos, pero creo que ya salimos de ellos y de aquí en adelante viene lo mejor. Oye, ¿y te entrenaste mucho para esto? Pues, ¿o no? Puedo decir que sí, aunque yo no tengo familia política, este no era el ambiente. Hay a quienes desde que nacen los hacen para ser gobernadores y presidentes. En mi caso no, pero tuve la bendición de prepararme mucho académicamente y obviamente el haber estudiado Derecho y Finanzas y luego posgrados en Finanzas Públicas, en Derecho Fiscal y en Derecho Constitucional, pues agarré muchas tablas. Eso ahora había que traerlo al real política, que ya es otro ambiente, es otro, ya no es la aula, es la jungla de los partidos y los intereses, pero me siento sólido, llego muy joven, estoy muy contento de ser el gobernador más joven en la historia de Nuevo León. Oye, Samuel, pues vámonos de aquel lado porque está... Acá está mi Mariana esposa y mi futura hija. Claro Vamos que a ver sí. cómo va. Vámonos para allá, de aquel lado. Pásale tú primero. ¿Te llegó el cappuccino que te pedí? No, acá estamos. Oye, pues aquí estamos de este lado, Mariana, ya te había saludado, pero muy buenos días, aquí estamos. Oigan, pues están muy chavos, los veo directo al rostro y pues obviamente tú decías el gobernador más joven, pero más allá de eso, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, ustedes son muy alivianados, a ti desde las redes sociales te conocemos mucho. 27 y 34, si no me equivoco, sumamente jóvenes. ¿Cómo es hoy la vida personal? Porque estoy seguro, a lo mejor hace un año ya tenían una idea, pero hace unos 3 años, ¿pensaban ser ustedes lo que hoy son? A ver tú, Mariana, primero ya lo escuché a él. Tan rápido no. Cuando me casé con Samuel, pues sabía que era uno de sus aspiraciones, pero no pensé que se fuera a dar tan rápido. Pues el que fuera gobernador. Me acuerdo mucho que la aconsejaban, no, oye, ¿quieres ser el gobernador más joven de la historia o el mejor gobernador? Y Samuel les contestaba, quiero ser el más joven y el mejor. Las dos cosas. Entonces tenía esa ambición y pues cuando entramos a la campaña pues había pocas probabilidades de ganar, como tú sabes, pero pues le echamos todas las ganas y aquí estamos. ¿Qué han dejado de hacer, Mariana, en un año? La verdad es que, gracias a Dios, tenemos la flexibilidad de nuestras agendas. Yo quiero estar todo el día trabajando, aunque pudiera tener más tiempo libre, me gusta estar activa y trabajando, y la verdad es que ahorita en el embarazo, pues gracias a Dios, me ha tocado un embarazo sin riesgos que me lo permite, y pues me encanta. Pero si han dejado de ver amigos, de tener la vida cotidiana, pues no se puede. Pues a lo mejor descansamos un poquito más, le damos más valor y peso al descanso, pero pues sí nos damos el tiempo los fines de semana de convivir con nuestras familias y con amigos. A mí no me había tocado ver un gobierno que en su primer año tuviera tantas crisis juntas. De pronto, y hemos visto varios, yo tengo 47 años, he visto muchos gobernadores y me ha tocado ver una crisis, 2 crisis, rara vez más de 2. De todas, es la del agua, de la inseguridad, de la pandemia, que aunque iba de salida la pandemia también estaba. ¿Cuál es la más difícil? La del agua, me imagino. Sin duda. Hubieron muchas. De hecho, en mi informe quise relatar todas las que contamos. Transporte público, el metro cayéndose, la corrupción del Bronco, la pérdida de aprendizaje de nuestros niños con el COVID, las escuelas abandonadas, etcétera, etcétera. La del COVID estuvo muy dura. La 4ª ola que me tocó fue la más agresiva, la que tuvo más peligros de muerte. Pero el haber tenido ya 3 previas, pues ya llegábamos con algo de aprendizaje. La del agua no, esa nos tomó por sorpresa. Creemos algunos que fue la peor crisis que ha tenido el Estado en los últimos 30 años. Sin duda. Y era obvio porque todo Nuevo León, Monterrey, el agua la dábamos por sentada, por hecho. O sea, pues abrías la llave y siempre iba a haber agua. Yo viví la de los 80s, era niño, y no se parece nada a este.
O sea, se cortaba el agua a las 3, 4 de la tarde, juntaba y se acabó. Nunca vi filas como las que he visto ahora. Esto, yo te puedo garantizar, les puedo decir a los dos, no se compara. Esto ha sido lo más fuerte. Pues es que en esta, yo creo que la gran diferencia es que no era administrar el agua, era que no había agua. Cuando hacen tandas o cortes es como programático. Sí. Aquí llegamos, nos dijo el director de agua y drenaje, en diciembre se acaban las presas. Así, el 4 de octubre nos dijeron, en diciembre se acaban las presas. Pensaste que estaba exagerando. Pues más que exagerando, nos preocupamos en serio porque veíamos el consumo y se veía el déficit en picada. Y me decían, y espérate al verano con los calores. De 13,000 litros vamos a subir a 17. Ahí fue donde empezó la complejidad. Pero nunca te imaginas hasta vivirlo. O sea, el no poderte bañar, el no poder bajarle el baño, el quedarte enjabonado porque tenías una reunión importante y no sale el agua, era algo. Le digo a Mariana que hubo mucha mentada de madre, pobre mamá. Aguantó vara. Sí te decía la gente en la calle, sí les decía, o sea, porque uno piensa a veces que se queda en las redes, porque es la costumbre hoy día. Luego nos ha tocado ver personas que te dicen de todo, pero luego ya en persona te saludan, se toman la foto contigo. Pero si hubo gente desafiante. Pues creo que la mejor encuesta es la del estadio de Tigres, ¿no? Sí, pues ahí vemos el ambiente. Sí. Pues lo que pasa es que el que no es un ingeniero civil o un experto hídrico, pues uno abre la llave y sale, pero no sabe que detrás de eso hay toda una ciencia. Los metros por segundo, la presión del agua, los tanques. Ni idea. Nosotros nos tocó lo peor porque era un muy mal año que no llovió nada de enero a mayo. Y encima, la Boca seca, Cerro Prieto desértico, ni charquito. Y el Cuchillo, el ducto viejo, que tiene 38 años, tronó. Entonces, por más que hicimos ahí una rehabilitación, nos dijeron los expertos, no le metan nada de presión porque puede volver a tronar. Entonces, pues nos quedamos literalmente sin las presas, a puros pozos, hicimos pozos profundos, húmedos, bombardeamos nubes que todo el mundo creía que era broma. Eso provocó un poco o un mucho más de lluvia. Al final, a mí lo que me duele es que fue una crisis que se pudo haber evitado. Si gobiernos anteriores hubieran hecho su chamba, no hubiera pasado. Pero desde Medina, que se canceló el Pánuco, el Monterrey 6, ya no se hizo nada. Entonces la ciudad creció, ya somos 6 millones de habitantes, la segunda más poblada de México, y no se avanzó un mendigo metro de obra. Ahorita, gracias a Dios, sí les puedo decir que ya salimos de la crisis. En diciembre salen los pozos profundos. El año que entra sale el segundo ducto del Cuchillo, que va a traer el doble de agua, que es la presa más grande de Nuevo León. Viene la presa Libertad. Y con eso garantizaremos 10, 15 años el agua. Sí se va a continuar todo. Porque luego nos da, la historia es esa, y lo vivimos ustedes, yo como ciudadanos de acá. Empezaba a llover y se acababa, y el gobernante decía, qué padre, ¿por qué voy a invertir en algo que no se ve? Porque es la típica del político. Como no se ve, pues yo mejor hago cosas que este es el estandarte, hago un puente, hago un parque gigante, pero nunca en algo de drenaje, nunca en algo de solución de agua. No va a pasar esta vez. No, y además, no hay político que no tenga fortuna. A ver, ¿cómo? Le doy gracias a Dios que me hayan tocado en mi primer año. Porque entonces tienes tiempo de planear y resolver y 5 para ejecutar. Entonces me tocaron todas las bombas este año, las del transporte, la del metro, la del agua, pero ya mi equipo se asentó. Ahora sí que ya la maquinita ya está jalando. Y entonces en tema del agua, pues no solamente voy a garantizar los siguientes 12, 15 años. Estamos ya estudiando las potabilizadoras, el reciclaje, el Pánuco y la desalinizadora de Matamoros. Con que le pegue a una de esas, ya garantizamos a 2050 el agua. Por eso
pues para que mi hija se pueda bañar a gusto cuando llegue, vamos a arreglar el agua a Nuevo León. Que se lo puedan platicar, ¿no? Sí, ¿no? Cuando tu claro. papá empezó a ser gobernador, Va a ser era un anécdota. problemón. Ahorita mencionabas lo del transporte, y lo voy a decir en primera persona porque a mí no me gusta decir una cosa cuando no está la gente y cuando está es otra, ¿no? Yo he sido muy crítico con el tema del transporte porque, aunque no espero, porque tampoco soy cerrado en eso, que se resuelva en un año lo que no se ha resuelto en décadas. Las mafias, porque en eso se convirtieron los que manejan el transporte. Sí. El círculo vicioso entre auméntame la tarifa y te doy un mejor servicio y nunca se da. Confrontar personajes que llevan toda la vida en el transporte ha sido también un capítulo complicado. Pero por angas o mangas, el tema movilidad, que va más allá de solamente los camiones urbanos, no ha quedado resuelto todavía. Y el avance, si nos basamos en que no han llegado los 800 camiones completos, por lo que sea, pues el avance no ha sido grande. ¿Estoy equivocado o de plano está tan canijo resolver el tema del transporte acá? El tema de movilidad es integral. Sí. Y lo importante que debe saber Nuevo León es que por fin, después, es que, insisto, estamos haciendo ahorita lo que no se hizo en 30 años en todo. Por fin el Estado de Nuevo León controla el transporte. Ahora sí puede haber organicidad. Ya controla el Estado el transporte. Sí. Antes cada permisionario tenía su ruta sin respetar tiempos, competencia. Había avenidas que tenían 25 rutas peleándose el mismo pasaje. Juárez, etcétera. Entonces ya el Estado la controla. ¿Te hablaron transportistas a ti? O sea, te tomaron el teléfono y te hablaron, oye. Pues no solamente me hablaron, tuve que requisar a quienes de manera ilegal quisieron subir la tarifa sin haber acuerdo del gobernador. Ponerlos en su lugar. Ahorita ya estamos todos platicados. ¿Cuál era el primer paso? Reponer las unidades. El Bronco, de 5,000 camiones que había en la ciudad, por corrupto, me dejó 2,500. O sea, es increíble que la ciudad creció en población de 5 a 6 millones de habitantes y los camiones se redujeron. Los de Covía se los llevó el famoso Noé Chávez a su patio de su empresa de carga y dice que fue un accidente, pero los quemó. O que va a ser un accidente, por supuesto que no. Tiene denuncia penal, obviamente. Y lo tenía todo planeado. Bueno, fue... Sí, cobrar el seguro y las trampas de siempre. Sí, pero ahorita lo importante es que Nuevo León ya controla el transporte. Van a llegar no 800, 1,600 camiones que estamos trayendo de Estados Unidos, de China, de Querétaro. Y va a ser la flota no contaminante eléctrica más grande de México. O sea, en un año van a ver todo Nuevo León tapizado de camiones nuevos, eléctricos, para discapacitados, con Wi-Fi, para mujeres, lugares exclusivos, botón de pánico, y todos conectados a la Rectoría del Estado. La línea más vieja tiene 32 años. Luego la segunda, un poquito menos. La 3, pues tardaron 8 años por, ya sabemos, porque la dejó Medina, porque corrupción y descuidos. Pero te alcanza, o sea, son 3 líneas. Está... Pues mira, hijo, el Bronco. el recurso, El Bronco en sus 6 años solamente tuvo 12,000 millones para obra pública y la dispersó en puras tonteras. No hubo una sola obra insignia o madre. Ahorita, a un año de gobierno, ya garantizamos 100,000 millones. 8 veces lo del Bronco. ¿Cómo le hicimos? Muy, muy fácil. Te decía ahorita que mi especialidad son las finanzas públicas. Había muchas oportunidades que los gobernadores no daban, o les daba miedo, o no querían enfrentar. A ver, dime una. La más importante, actualizar el factor población en el convenio fiscal. A Nuevo León nos seguían dando el dinero
basado en la población del año 2010. Pero ahorita les dije, somos el estado que más creció en población. El Estado de México se puso las pilas y todavía en épocas de Bronco se va a la corte y demanda y alega que por COVID no iba a poder haber otro censo, que siguieron repartiendo como el 2010. Obviamente, pues mi especialidad, litigio fiscal, nos fuimos a la corte a pelear que ya a Nuevo León nos reconocieran que éramos 6 millones de habitantes, no 5. Y lo ganamos en la segunda sala. 1 millón. Bueno, 1 millón de diferencia. Ese juicio hoy nos da 7,000 millones de pesos por año extras. 7 por 6. 56. Ay, Dios. Nada más es eso. No, la verdad es que venía. Entonces, nada más ese juicio, 56,000 millones. Y luego, segundo factor, crear el SAT Nuevo León. Siempre nos quejamos que nos llega bien poquito dinero. Yo soy el principal promotor de pelear dinero. Pero las poquitas facultades que te daba la ley, el tesorero no las hacía. La tesorería de Nuevo León nada más era, mándame lana. Nunca iba por ella. Yo quisiera comentarte que en lo personal falta voluntad del ciudadano. No sé cómo le vamos a hacer, y digo todos, los medios, ustedes, el gobierno obviamente. Pero si no acercamos a la realidad, a la gente, y que empiece verdaderamente a ahorrar agua. Y en el tema de los autos, es cuestión de ir manejando, no puedes grabar cuando vas manejando, pues da un coraje ver cómo hay tantos automóviles, los utilitarios sobre todo, y autos que ya son más viejos, que pudieran tener. ¿Por qué no van a la verificación voluntaria? No hubo tanta convocatoria como se espera. Cuando la cosa es voluntaria, luego la gente, para luego, o teme que le vayan a sancionar. Sí. ¿No piensas apretar un poco más en ese sentido? Porque es necesario. No estamos hablando de cobrar la verificación, pero sí obligar a que vaya. Sí, pues mira, hay 2 maneras de incentivar a la gente a hacer algo. Ajá. Y tú como gobierno, como líder de la sociedad, no te puedes quedar cruzado de brazos, tienes que actuar. Entonces, por la mala, sanciones, impuestos, o por la buena, incentivos. Mi plan, mi proyecto es que, por ejemplo, en el tema del agua, ya tuvimos una crisis. Yo no puedo dejar a la discreción de la sociedad cuidar el agua, no, la tengo que cuidar. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hicimos en agua y drenaje, por hablar en plural? Ya compramos 1,100 válvulas y dividimos la red en 550 microsectores. Esto es bien importante que la gente lo sepa. Como somos una ciudad de montañas, el sistema de agua y drenaje trabaja por gravedad. Siempre donde hay una lomita, una montañita, Mitras, Topo Chico, ahí está el tanque. El problema de la gravedad es que sale el chorro a madres. Entonces no es culpa de la gente. Tú abres para lavar y pudiste haber lavado los trastes con 1/3 del agua, pero sale tan potente que la tiras. Entonces, ¿qué hicimos? Con esas válvulas y microsectores ya tenemos toda la red regulada para que nunca haya más de 3 kilos de presión. Ahora la gente va a notar que el chorrito es menor, pero eso es buena noticia, van a pagar menos agua y no la van a tirar. Entonces ahí fue a chaleco. Sí. No pregunto, resuelvo. Claro que queremos que la gente además la cuide. Ya no puedes regar el zacate, ni puedes bañar a tu perrito con 3 tiras. Claro. En el tema de la verificación, yo creo que sería injusto que sea por las malas. Por una sencilla razón. La gente ya paga mucho. El ciudadano común ya paga muchos impuestos, muchos derechos, muchos cargos del erario. Entonces, en esa área, yo preferiría voltearla y decir, a ver, la verificación va a seguir siendo gratuita y voluntaria. Quien lleve al Instituto de Control Vehicular que pasó a la verificación,
le quito el refrendo, que son 2,800 bolas. Entonces, bolas. Ya me fui a la- Pero pues, tú como ciudadano, es un incentivo para que... si la afinación te cuesta 400 pesos, pues un ciudadano va a decir, oye, lo afino y me ahorro 2,500 pesos. Entonces, creo que ese es el siguiente paso para el año que entra. Eso sería buenísimo. En lugar de castigar es por las buenas, compadre. 2,500 bolas muy buenos para otros gastos de la casa. Concretamente, Mariana, también te tocó a ti una gran transformación. Yo creo que incluso ahora con la bebé que esperas, pues obviamente es un cambio grande de vida. Sí. Durante todo este tiempo tuviste la oportunidad de acercarte. No digo que antes no lo hayas hecho, imagino que la sensibilidad no nace de un día para otro, ni nace en una urna o una vez que eres la esposa de un gobernador. ¿Qué experiencias me puedes decir de lo que has vivido ahora como titular de Amara Nuevo León, muy cercana a Capullos? Una vez hablé contigo y te lo dije claramente, tienes una gran oportunidad porque ahí en Capullos, al igual que en las otras áreas, tristemente acá también se hicieron muchas cosas equivocadas por muchos años. ¿Qué experiencias puedes decir? Pues mira, entramos, yo les digo que me acuerdo mucho del primer día que fui a Capullos, que era como un lugar oscuro en donde las adolescentes lloraban mucho, los niños chiquitos, bueno, tenemos adolescentes que son mamás ahí dentro de Capullos, podían ver a sus hijos 20 minutos al día a través de una ventana. Hemos transformado la institución. ¿Imaginabas eso? ¿Imaginabas que así era? Me habían dicho que Capullos me iba a cambiar la vida y yo decía, pues sí, digo, los niños siempre nos cambian la vida a todos, ¿no? Pero no pensé que de tal manera y que fuera mi pasión así, porque tenía 10 temas y tengo 10 temas en mi agenda y ha sido al que más me he abocado por lo mismo, por el descuido de la institución. Digo, tengo en mis temas el tema de adicciones, que viene directamente relacionado a Capullos. Se va a hacer el centro de Montemorelos, que nos va a ayudar muchísimo. El tema de salud mental, que es muy importante y lo valoramos muchísimo ahorita después de la pandemia. Obesidad, pues somos el estado número 1 en México y creo que a nivel mundial también tenemos los índices más altos. El tema de migrantes, aquí en Nuevo León nos llegan muchos migrantes y en Fabriles ya estamos remodelando también las instalaciones para los migrantes. El DIF ahora no nada más se va a hacer responsable de los migrantes menores de edad no acompañados, sino que en el centro de Suazua, que también se va a construir, estamos ahora encargados de adultos con niños menores de edad. Entonces, pues ahora la responsabilidad es mucho mayor. Y pues el tema de Capullos y bienestar animal. En el tema de bienestar animal, la pastora es algo que para mí era muy importante porque yo me acuerdo mucho en la pandemia en los videos que se compartieron. Definitivamente tenía muchísimas áreas de oportunidad. Hemos hecho alianza también con la Profepa, que es muy importante porque cualquier animal que resguardan, ellos lo mandan directo a la pastora y pues económicamente nos afecta en el tema de, pues, de poderlos exhibir también y de poderlos mover. Ahorita nos han dado el permiso de mover a muchos tigres que teníamos ahí en la pastora no exhibidos. Calmada. No, pues que no están exhibidos, o sea, que se puede hacer alianza con diferentes zoológicos y el tema de animales pues no acompañados. Tenemos un chango que se llama Lala, que lleva 30 años sola y ahí argumentaban que ella era feliz y quiero que vayas a ver a Lala a ver si tú piensas que es feliz. Nadie de su especie. No tiene nada, está sola en exhibición. El elefante está a punto de entrar ya en edad reproductiva también, entonces tenemos que ver. Ponte nació ahí. Nació ahí, exactamente. Y pues hay que ver cuál es la mejor opción para él, si seguir aquí en la pastora, si se mueve con alguna pareja. El rinoceronte también ya está en la edad, pues promedio de un rinoceronte, tiene 35 años. Entonces vamos a ver también que tenga pues las instalaciones dignas para su vejez. Y pues en el tema de Capullos, lo dejé para el final, estamos remodelando ya al 100% las instalaciones. Unas se tuvieron que tumbar definitivamente y otras sí se van a poder conservar como el cascarón, por así decirlo, y remodelar. Y pues más que el tema físico de la remodelación, creo que hicimos un cambio desde adentro, que es lo más importante. Retomamos acogimiento familiar, retomamos adopciones, retomamos estudios de todos los niños. Muchas veces nos llega un niño a Capullos y pues para nosotros lo más fácil sería, oye, busca a la abuela, busca al tío y ya mándalo.
Aquí no. Buscamos estudiarlo porque un niño sin diagnóstico es un niño que pues, no tiene esperanza de vida o mejora de vida. Lo que queremos es que pues, el Estado cubra todos esos gastos, que el DIF cubra los gastos de muchos estudios que son muy caros, de tratamientos y medicamentos que igual son caros, y que ya se vayan con un primer paso, ¿no? Aquí está el medicamento que tiene que tomar, estos son los cuidados que tiene que tener, y que la restitución a su familia sea una restitución responsable. Porque tenemos niños que nos reingresan 3, 4 veces y dices, oye, pues, ¿qué estamos haciendo mal, no? O sea, no nada más se trata de que regrese a la familia de origen porque eso es lo que la ley establece, sino que sea una restitución responsable y que, pues, vea futuro para ellos. Samuel, a ti el presidente te mencionó. Me destapó. Te destapó. Pues destapó algo ya sabido, porque a final de cuentas no eres la primera vez que se menciona. Por ahí Dante dijo que no era momento. Vamos a detenernos más en lo que dijo el presidente en ese sentido. Por ahora no, ¿verdad? Hay que seguir en Nuevo León. Acá en el norte decimos, déjenlos que hablen. Si hablan de ti es bueno. Tú ahorita decías el servidor público. Pues yo estoy casado con la idea del crecimiento. No esa corriente muy de derecha de mejor que vengan empresarios y nos den 3 años de su vida y se regresen. No, eso no sirve. Esto es meterte, mejora continua, y lo más importante es soñar con tus causas. No el cargo, soñar con tus causas. Yo tuve el privilegio de estudiar casi 10 años posgrados, todos enfocados en Nuevo León y en México. Yo estoy convencido, tengo la flamita, la pasión de que México tiene mucho que dar y los gobiernos lo hemos estancado. Estoy convencido que México requiere una nueva constitución federal. La que tenemos es un desastre. Un nuevo pacto social de a qué rumbo queremos ir. Cada 6 años damos bandazos. Izquierda, derecha, izquierda. Y así andamos. No tenemos rumbo, no hay planeación. Requerimos un nuevo convenio. No puede una persona decidir el 80% del dinero. Es absurdo. Entonces, pues sí tengo ese sueño de que algún día puedo yo arreglar el país. Pero también estoy convencido que a México le falta un presidente norteño. México nunca ha tenido un presidente de Nuevo León. Es increíble. Somos la sociedad más echada para adelante. El mejor estado de México. El motor económico de México. Entrones. Damos resultados. Y no nos hemos dado la oportunidad. ¿Por qué será? Pues... ¿O no nos han dejado pasar? Pues hoy, lo digo con mucha responsabilidad, pero hoy sí la tenemos. Tenemos varios, voy a hablar, 2 gallos, naranjas. Ya sé qué me vas a decir. Jóvenes, incorruptibles. ¿Cuándo ves en política un político que no vaya por dinero? Es rarísimo en este país. Bueno, los tenemos. Y ya saben de quiénes hablo. Entonces, no quiero decir cuándo, pero ahí está el camino. Y ojalá en un futuro, cerca o lejano, pueda el país darse el privilegio de tener un presidente de Nuevo León. O 2. Puede ser mi compadre y luego yo, viceversa, y planear, tener rumbo, que es lo que a este país le falta. Tenemos todo para ser un país primermundista. Todo. Ahora que mencionabas corrupción, y ya casi para terminar. A ver, Jaime estuvo en prisión. Se fue, obviamente, porque así es esto, porque el que piense que aplicar la justicia en el tema de la corrupción es algo sencillo, pues está equivocado, lo sabemos. Y no depende de la voluntad, porque para eso están los jueces, para eso están los procesos, y no se pueden violar, la Constitución no se viola. Habría que cambiarla, tal vez, como dices tú, pero hoy es así. Hoy Jaime está en su casa. Manuel González tiene un proceso ahí guardadito. Nadie lo ha querido desempolvar. Familiares, la gente de agua y drenaje que tanto se mencionó y todo esto.
desafortunadamente, aunque no digamos que la libraron, porque yo no puedo decirlo así, ni hay que decirlo de esa manera, pero está siendo muy difícil, Samuel, poder aplicarlo, poder hacer que esa gente caiga porque todo lo que hicieron. Pero sí se va a poder. Sí se va a poder. Ahorita, ¿te acuerdas de la famosa operación Tornado del Bronco, que fue patética? Fue una falacia que nos costó millones de pesos y se dañó prestigio de mucha gente. Y no salió ni para cobrar una multa de 10,000 pesos. No. Todo se nulificó, mal hecho, etcétera. Bueno, eso es lo que no quisimos hacer. En materia de corrupción, yo soy de la idea, ya que esté en el bote, presúmelo. No antes, no avises, no prendas antenas. Hoy en día, en este primer año de gobierno, ya tenemos 50 carpetas penales presentadas. WIF, SEIDO, Fiscalía Federal Delegación Nuevo León y otras en las fiscalías locales. El exgobernador tiene 2 vinculaciones a proceso y 2 prisiones. Desgraciadamente, por un fiscal local que yo le digo de acero resultados, él, fíjate nada más la locura, yo no, en mi vida había visto algo así, pero tengo las pruebas, te las doy cuando me invites a tu programa. Bien. El fiscal que debería meter al bote al corrupto le solicitó a una jueza su inmediata liberación. Tengo el oficio del Poder Judicial, donde Javier Garza y Garza le pide a una jueza que manden el Bronco a su casa y la posibilidad de trabajar. Bajo el argumento de su salud. No hay fundamento ni argumento. No hay un fundamento que un fiscal, que su chamba es meter al bote y reparar el daño, el mismo fiscal se desista y pida la liberación inmediata. Pero si el fiscal está para defender la justicia, pues defender al ciudadano, que no sirve, que se tiene que ir. Ya logramos que se fuera el general. Estamos en proceso de que llegue, ojalá, el mejor o la mejor abogada de hierro a Nuevo León a combatir la seguridad. O en este caso, a los violentadores y a los criminales. Pero también Nuevo León tiene el derecho de que los corruptos paguen. Y con estos fiscales, este en particular, acaba de decir el INCO que es el peor fiscal de México. De 3,200 carpetas lleva una sentencia. Y no fue delito grave, fue delito menor y por eso se fue a la calle el cuate ese. Entonces, claro que se tiene que ir y tiene que haber sanción dura y ejemplar para que nunca más vuelvan a robar. Ahora, el Bronco sigue con las 2 vinculaciones. Una electoral por broncofirmas y otra por abuso de autoridad y cohecho en lo de Covía, que se robaron los camiones. Pero tiene otros... Pero su principal cómplice, esto lo digo yo en particular, para no violar debidos procesos, pues es Manuel González. Bueno, te pongo un Le ejemplo. operó cuando no estaba para comprar votos, para comprar firmas, operó muchas cosas, hasta andaba ahí queriendo comprar el transporte y negoció 1000 cosas y no pasa nada con Pues mira, simple y sencillamente, la sentencia base del delito de las broncofirmas culpa por igual a ambos. Dice expresamente la sentencia que yo fui el promovente, el accionante de esa sentencia. Jaime Rodríguez Calderón, en su calidad de candidato y gobernador, así como Manuel González, en su calidad de secretario general de gobierno y gobernador sustituto durante la campaña presidencial, y los culpan de haber desviado recursos humanos, materiales y económicos. ¿Cómo es posible que sí jaló la carpeta contra uno y el otro feliz? El sistema de justicia... Desaparecido de aquí, aunque yo me lo encontré en el Clásico, en el estadio. Ahí estaba Manuel González bien a gusto, muy delgado,
Del estrés. Nadie le hablaba. Antes se paraba ahí enfrente en el estadio a platicar con todo el mundo. Ahora estaba guardadito ahí en la tribuna, pero ahí estaba. Y no habla con nadie, pero no ha sido molestado. Habría que ver eso que dice. Yo exhorto a todo el sistema de justicia que hagan justicia, para eso los pusieron. Y si no, que se retiren o los quiten y dejen que entren otros que sí traen ganas de arreglar las cosas. Viene el proceso para elegir fiscal o fiscales en un momento dado que se dé eso que tú estás comentando, sí. Que ya estaba el run en el Congreso de una probabilidad de un cambio de fiscal también de Pues anticorrupción. ojalá se tome con toda la seriedad del mundo, porque también en los casos de los niños es importantísimo También. el tema de la fiscalía. Mucha impunidad. Y no se hace nada, yo te lo digo. A cada niño que ingresa a Capullos hacemos denuncia, porque tenemos una denuncia virtual ahí físicamente en Capullos, y no se hace nada. No avanza. No avanza. Pero se invirtió en infraestructura, en los CODES y demás durante la administración del fiscal general, que ya se retiró. Pero esa parte sí hemos escuchado la queja. No se hace nada. Falta. Nada. Y entonces nosotros Bueno. no podemos, por ejemplo, negarle la visita a un papá que violenta en Capullos sin tener nosotros físicamente la resolución, así se dice, un juez. Y hay que ser muy medidos en nuestros pronunciamientos, porque ya somos autoridad. Sí. Pero, por ejemplo, en el tema de justicia e impunidad, es increíble que México, y Nuevo León no es la excepción, solamente se castiga el 0.3% de los delitos. Es decir, el 99.7% no se castigan. O no se denuncian, o hubo corrupción, o no se encarpetó, o no hay medida cautelar. ¿Cuándo vas a arreglar una sociedad si Nunca. la probabilidad es que no Con te pase eso. nada? Claro. O sea, a la fiscalía le hemos metido casi 4,000 millones al año y los índices son los mismos. Entonces hay un embudo ahí que no se desatora y que urge que un nuevo fiscal llegue realmente a hacer su chamba. Un último mensaje, Mariana, y gracias de antemano por la entrevista. Pues yo creo que este año ha sido un año lleno de retos para todos, no nada más para el gobierno, pero creo que Samuel se ha rodeado en su gabinete de gente muy, muy preparada, que no necesariamente venía de cargos políticos, sino que venía de la sociedad civil, y que han respondido bien ante las crisis. Son crisis que nos encantaría arreglar de un día para otro, pero pues tienen años de descuido, que pues eso ha hecho que sean tardadas, como el tema del agua, y que esperemos que estos 5 años que vienen sean años de construcción y ya no tener que retroceder en los planes que tenían como gobierno para tapar, por así decir, las crisis. Queremos trabajar y queremos que se vean los resultados para todo Nuevo León. Muchísimas gracias, Samuel. Pues ahí está, copy-paste. Estamos a sus órdenes, que ganen los Tigres y los Rayados y nos vemos en la final. En la final. Y que gane Rayados, ¿verdad, Mariana? Claro, Al claro. final de cuentas. Que gane hoy. Qué gusto, gracias por el que manda, capuchino. manda. ¿Tú pichas? Sí, claro. Ya está todo arreglado. Y tú fuiste el que sigue en un año más. Ya está. Ándale. Hecho, amarrado. pues, ya está. Gracias a los dos. Gracias. ¿Su torta la va a querer con guacamole o con mayonesa? ¿Con las dos? Es mayonesa con guacamole. Ya existe porque ya la inventó McCormick. Mayonesa guacamole, mayonesa guacamole, mayonesa guacamole, mayonesa guacamole. Con Didi ganas para eso que quieres, como Juan, que ya tiene un refri nuevo, o Julio, que ya compró las bicis para sus hijos, o María, que por fin tiene auto propio. En Didi trabajamos para que puedas generar 7,200 pesos en tu primera semana haciendo 100 viajes. Regístrate en Didi Conductor. Didi, cada viaje, un éxito. ¿Cómo comienza a despertar la zona metropolitana? Muchísima precaución todos los automovilistas que circulen aquí sobre la avenida Diego Díaz de Verbo. Al momento se están haciendo trabajos de reparación en el alcantarillado por parte de los elementos de servicios públicos de Monterrey. Escuadrón Vial por Telediario. Bodegas Lleiroso, el arte de hacer vino.
Modernidad y vanguardia en vinos de alta gama con personalidad única. Ubicada en plena milla de oro de la Ribera del Duero, donde la pasión, historia y cultura se encuentran. Lleiroso, un Ribera extraordinario. Llega la auténtica y original Expoventa Gala Muebles 2023. Del 14 al 24 de octubre, conozca las mejores tendencias y novedades que tenemos para su hogar. Más de 60 fabricantes. Aproveche los precios directos de fábrica. Expoventa Muebles Gala. Lo más destacado. Tocamos. Espérate, Valeria. Lo más bochornoso. Y lo más polémico. Ahí está. Pero no era todo. De la programación se analiza en Pantallazo. Domingo 10 de la noche por Canal 6. La Fe de Nuevo León es una institución líder en la prevención y persecución de delitos electorales en el país. Mediante el uso de tecnología de vanguardia, sistemas de inteligencia y con personal altamente capacitado, investiga y persigue a quienes atentan contra nuestra democracia. Nuestro compromiso es garantizar que ejerzas libremente tu voto. Si eres testigo o víctima de un delito electoral, puedes denunciar por teléfono, por videoconferencia en nuestra página web o en nuestra aplicación para teléfonos móviles. La Fe de Nuevo León protege tu elección. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataforma de transparencia.org.mx o llama al Telinai 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotros y ponte saludable. Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Wynton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, Sankei Yuku, Café Tacuba, Caifanes y muchos más. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. ¿Sabes qué hace la CNDH? Bien que yo sepa. Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Héctor Aguilar Camín, escritor, obviamente periodista, historiador y muchas otras cosas más. Es un gusto conocerlo, Héctor. ¿Cómo estamos? Muy bien, contento de estar aquí. Gracias. ¿Cómo le fue con la llegada a Monterrey? Bien, nos decía que comió a gusto y todo. Maravillosamente bien. Por primera vez entendí el orden de esta ciudad de Monterrey, a la que he venido muchas veces y siempre estoy como perdido, lo cual tiene su encanto. Pero ayer creo que entendí un poco la ciudad y estoy como con un descubrimiento. Es una ciudad compleja, a pesar de no ser una capital de un país, es una ciudad compleja. Es una ciudad compleja de una extraordinaria riqueza, de todo lo que hay alrededor de la gran vía que la corta. Al mismo tiempo la ordena. Y al lado y lado aparece una ciudad compleja, riquísima de un lado, muy precaria del otro, con mucha tradición en una parte, con una extraordinaria modernidad en otra, y por lo pronto un restaurante extraordinario, cómo no, que se llama La Nacional, donde estuvimos, digamos, como en el mejor del mundo. Pues es un gusto de nuevo platicar. Héctor,
con esta obra en la mano, que es algo que marca la historia de Héctor Aguilar Camín, sin duda alguna, a lo largo de un amplio trabajo, de una trayectoria muy larga, La Guerra de Galio. ¿Por qué publicar de nuevo La Guerra de Galio? ¿Por qué debe tener no solo un propósito de volver a lanzarla así nada más, sino cómo encaja hoy en nuestro presente este relato, un relato de una época de sobresalto y de cambio en el quehacer periodístico? ¿Cómo encaja hoy? Bueno, lo tendrán que decir los lectores si les dice algo a su vida de hoy. Cuando yo escribí este libro, estaba pensando en 3 asuntos. Es un libro que nace de una concepción abstracta inicialmente. Sí. Yo estaba pensando en 3 grandes frustraciones o 3 grandes dilemas de mi generación, sí, que son las búsquedas o la búsqueda de 3 absolutos. El absoluto de la revolución, sí, es decir, el absoluto de la liberación y en búsqueda de la utopía de la igualdad, muy acechante, muy exigente en mi generación. El absoluto de la libertad, encarnada sí, en la libertad periodística, en un país en donde el periodismo se ejercía con muchas más restricciones que ahora. Y ahora todavía se ejerce con muchas restricciones. Y por último, la búsqueda de otro absoluto mucho más universal, o tan universal como estos 2, que es la búsqueda del absoluto del amor. Y la novela es la historia de cómo esta búsqueda de estos 3 absolutos sí, no puede lograrse. No logra ese lazo. Hay una índole trágica, sí, en esta necesidad de la libertad que no se puede ejercer sin restricciones. Se tiene que ejercer con restricciones. Hay esta índole trágica de la búsqueda de la igualdad y la justicia, que es muy difícilmente alcanzable, y hay esta búsqueda del absoluto del amor, que solo puede alcanzarse en eternidades efímeras. Suceden grandes momentos y se van, pero no hay ese lugar en donde el amor dura para siempre. El amor es eterno mientras dura, como decía Ángeles Mastretta. Exactamente. Vaya que sí. Bueno, Héctor, entonces, deteniéndonos un poco en uno de esos 3 mundos, el mundo del periodismo, lo que hoy hacemos, hace poco leíamos y escuchábamos un llamado a unirnos todos por esa libertad y ante un acechante poder que limita el trabajo periodístico. Entonces, no nos podemos tal vez comparar con esa época que narra la Guerra de Galio, pero hoy no andamos muy distintos. Hay algunos rasgos del momento nuestro mucho más dramáticos, sí, que el momento en que está situada la Guerra de Galio, que es, vamos a ponerla en los años 70 del siglo pasado. Así es. Nunca se habían asesinado a tantos periodistas en México como en los últimos años. Así es. Y tenemos esta paradoja, la vivimos en nuestros medios, la vivimos en Milenio. Tenemos una libertad irrestricta para expresar nuestras opiniones y nuestra crítica, y al mismo tiempo tenemos esta realidad espeluznante de todos esos periodistas asesinados. ¿Qué pasa ahí? Hay una contradicción tremenda de, por un lado, una libertad ganada democráticamente para los medios, y por otro lado, una constante acechanza criminal y un constante pago del ejercicio periodístico con la vida. Esa es quizá la contradicción. ¿Por qué se siente esa contradicción? ¿Por qué se da? ¿Cómo pueden vivir 2 mundos distintos de una misma profesión? Sucede que, como todo en México, esta es una situación desigual. A los que escribimos, digamos, en ciudades como Monterrey o en ciudades como la Ciudad de México,
esta dualidad no la sentimos cerca. Esta, digamos, hilera o esta casi nueva costumbre de asesinar periodistas se da en zonas alejadas, en estados importantes, pero en partes poco importantes de esos estados. Y se da en medios de poca presencia, en medios que están sostenidos fundamentalmente en el valor y en la iniciativa de esos periodistas que por tanto están más expuestos y que por tanto tienen menos defensa. Entonces, esa desigualdad es quizá hoy la paradoja que hace muy trágica la Hay una profesión. deuda de, no digamos el mismo periodismo con esos periodistas en cuanto a la solidaridad, sino hay una deuda del Estado de proteger lo que hacemos. Naturalmente, parece que uno estaría exigiendo privilegios de la profesión por quejarse del asesinato de los periodistas, pero la verdad es que si cada sector de la sociedad exigiera con la misma potencia la protección del Estado, que no está recibiendo, porque estos asesinatos de periodistas son una pequeña página del libro de miles de páginas de los homicidios impunes en México. Mucho más grave que lo que nos pasa a nosotros como gremio es lo que pasa con el feminicidio de las mujeres. Y tampoco hay ninguna atención ahí. Tenemos ostensiblemente una legislación mucho más favorable a la mujer, tenemos una opinión pública mucho más favorable a las causas de las mujeres y tenemos más feminicidios que nunca. Ahí está otra vez. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí está otra vez. Porque vivimos en un país en donde hay no una comisión de derechos humanos, hay una en cada estado, hay una además federal, hay organismos ciudadanos en pro de los derechos humanos, hay un discurso como el que acabas de mencionar en todos los organismos y en los personajes públicos y no lo logramos. ¿Qué ocurre? Podemos decir, no sirven para nada. Sería un error considerarlo así. ¿Aún y con el resultado? Preguntémonos, ¿qué pasaría si no existieran esos organismos de defensa de las mujeres, de defensa de los periodistas, de defensa de los derechos humanos? Pero aunque el resultado sea pírrico, aunque sea... Insisto, si no hubiese por lo menos esa contención, quizá estaríamos en algo mucho más grave. Es decir, lo que está roto en México es el umbral del crimen, el umbral de la violencia. Es muy barato matar en México. No cuesta nada, cuesta muy poco. En ese escenario que estamos platicando, Héctor, pareciera que estamos en un país en donde nos faltan líderes. Luego nos falta que las instituciones no pierdan su fuerza, pero parece que además de todo eso, de que son factores evidentes, esa pérdida de valores, esa pérdida de liderazgos, también vivimos en un país dividido, partido en dos. Tú has hablado de reconstruir una vez que termine este periodo de gobierno, que parece tendría una segunda parte, o al menos es lo que buscan, pero ¿será posible reconstruir? ¿Cuánto nos llevará si eso pasara? Yo creo que cualquiera que conozca un poco la historia de México sabe que todo se puede reconstruir. Pero no es un switch. No. Lleva mucho tiempo y cuesta muchísimo trabajo. Vale más no destruir. Pero incluso si hay una gran destrucción, este país ha dado muestras de resistencia para poder rescatarse a sí mismo, reconstruirse a sí mismo. Después de la independencia, después de la revolución. Y yo creo que ahora, después de estos años, en donde hay esta violencia y esta destrucción institucional, también el país tiene muchas más capacidades para reconstruirse, porque en eso también es un país muy desigual. Y hay una zona de México, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de sus recursos, desde el punto de vista de su talento, de su capital social, tremendamente fuerte y moderna y difícil de destruir. Y hay otra zona precaria,
pobre, sin capital social, sin recursos, que se deteriora con mucha facilidad hacia umbrales increíbles de violencia, de pobreza, de privación social. Entonces, en eso somos también un país muy dual. Hay que tender puentes, ¿no?, entre el país que funciona y el país que no funciona. Pero cualquiera que vaya a ser el resultado de este gobierno y el resultado de la elección, el siguiente gobierno tendrá enfrente, por necesidad, un horizonte de reconstrucción. Mencionabas hace rato cuando decías la reconstrucción que ya la hemos vivido, pero hablabas de la revolución, hablabas de la independencia, y esos fueron situaciones que costaron vidas y costaron muchos años. En nuestro presente, ¿quién haría esa revolución, ese cambio, si ni siquiera nuestra oposición o la oposición política existe como existía o se sentía en años anteriores? Bueno, ¿Cómo hacerle? La tiene que hacer el país, la tienen que hacer los votantes, la tiene que hacer el ciudadano, la sociedad, los ciudadanos, y la tienen que hacer también los políticos. Pero con el descrédito de los políticos de hoy en día, con la ineptitud de muchos. Hay muchos políticos emergentes, hay jóvenes, muchos políticos nuevos, hay políticos jóvenes, y hay una cosa más importante, yo creo. Hay una necesidad en la sociedad de alguien por quien votar, sí, que no sea los mismos. Y es una tendencia ya casi histórica en las elecciones, en México y en América Latina. Es que el votante vota contra el que está en el gobierno, porque los gobiernos no dan resultados, porque los gobiernos no cumplen con sus promesas y el voto de castigo se desgastan muy rápido. Y hay un voto de castigo enorme en contra del gobierno que está en el poder. Eso no se puede medir. Eso no tiene candidato todavía, pero eso está ahí en la sociedad mexicana. Estarán por ahí entonces, si yo estoy interpretando bien, personajes que no necesariamente sean los liderazgos del partido como tal, que no sale de las filas de los mismos de siempre, y pueden ser otros personajes no políticos. Pueden ser perfectamente. Aquí en Monterrey hay dos. Hay dos de esos candidatos que pueden aparecer. Pero lo más importante ¿Con qué perfiles se refiere, Héctor? Bueno, entre más frescos parezcan, entre menos cercanos a la vieja clase política, entre menos cola tengan que les pisen, entre más honrados hayan sido en el desempeño de su trabajo. Esos son los que ganan. Más posibilidades tiene, digamos, de ser un contendiente serio de la oposición. Yo pondría esas características. Ahora, el tema es quién es el que va a poner a esos candidatos. Si el único camino para hacerlo, pues bueno, existe la figura independiente, pero es una figura desgastada y demás. Pero los únicos que pueden poner a ese candidato en la competencia son los partidos políticos. Son los únicos que tienen la franquicia. No hay más franquicias que esas. Sí. Entonces, es con esas con las que hay que contar. ¿Y no está ahí el detalle? Bueno, ahí está el gran detalle. Sí. Si esas franquicias son marcas gastadas, no encuentran la manera de poner a un candidato atractivo para la población, me parece que vamos a repetir el triunfo de esto que llaman la 4T. Pero incluso un candidato o candidata triunfadora de la 4T tendrá enfrente el problema de corregir lo hecho. Mencionabas, Héctor, ya casi para terminar y dejar continuar con tu día, y se me viene a la cabeza ahora que hablas de personajes, muchos de estos personajes que pudiesen emerger o estar ahí, que todavía no deben salir tal vez para luego no les busquen hasta su RFC y cómo andan las cosas, pero muchos dependen de esa otra atmósfera que son las redes sociales, la internet, ese mundo en donde también se construye y todos los días también se destruye. En el quehacer periodístico, ¿cómo embona la realidad del periodismo que ese no cambia? Hay dos periodismos, existe también el otro, el que se da en esas plataformas. ¿Cómo cambia, cómo embonar nuestro oficio con eso? Yo creo que siempre ha habido dos periodismos, ¿no? Digamos, el bueno y el malo. Sí. La mayor parte de lo que vemos en las redes ni siquiera es periodismo. Es un barullo.
de cosas interesantes y de cosas menos interesantes. Pero el periodismo hay de dos, el bueno y el malo, y es más bueno entre más trata, por lo menos trata de acercarse a los hechos, de fundamentar los hechos, de dar sus fuentes, de documentar, de compartir abiertamente con el lector de dónde viene esa información o esa opinión o ese punto de vista que se está dando. Y hay el otro que se dedica a hinchar las cosas, tengan o no tengan fundamento, normalmente evitando, porque no tiene, dar sus fuentes y sin cumplir con las normas elementales que se aprenden en el primer curso de periodismo en todas las escuelas. Lo que el periodista tiene que contar es qué pasó, cómo pasó, a quién le pasó, por qué le pasó y quién está dando cuenta de eso que pasó. Y respetar el rigor periodístico. Cuando se vuelve a eso, entonces aparece, por poco importante que pueda ser la nota, aparece algo claro y entendible, compartible por el lector. Cuando no hay eso, lo que hay es un barullo, una invención, un infundio, al gusto, a lo que está apelando es a las emociones, o más bajas o más altas, pero a las emociones del lector, al que le gusta creer eso y lo cree, o no le gusta creerlo y lo desecha. Hablas de creer, cuando creer es un verbo y una acción muy complicada hoy en día. Por ahí habrá que creer en quién, en este, en el otro, creer en el amor que tú mencionas también en este libro, como una concepción. ¿Cómo hacer para creer en todo? Sin creer no se puede. Sin creer no se puede ni amar, ni mejorar el mundo, ni buscar la libertad. Hay que creer. Yo la mejor cosa que he leído a propósito de la dificultad de creer frente a la realidad que nos hace continuamente descreer, es una expresión de un escritor inglés que se llama Francis Scott Fitzgerald. Fitzgerald dice, al final de un terrible texto en donde cuenta su quiebra personal, dice, la mayor prueba de una inteligencia o de una actitud superior frente al mundo y frente a la vida es mantener en la cabeza dos ideas contradictorias y seguir funcionando. Y añade, entender, por ejemplo, que las cosas no tienen remedio y mantenerse, sin embargo, decidido a cambiarlas. Yo creo que ahí es donde está el verdadero momento moral, intelectual, emocional del ser humano. Tratar de cambiar las cosas contra todas las resistencias y mantener, incluso ante la evidencia de que no pueden ser cambiadas, mantenerse en la idea de tratar de cambiarlas. Creo que en ese momento estamos en México y creo que en ese momento estamos casi en todo momento de nuestra vida. Frente a las cosas que nos parece imposible hacer, bueno, hay que mantenerse dispuesto a tratar de conseguirlo. ¿Es imposible? La justicia puede ser, pero hay que mantenerse dispuesto a establecerla. ¿Es imposible el amor? Puede ser, pero hay que mantenerse abierto a conquistarlo y a obtenerlo. ¿Es imposible la libertad total? Puede ser, pero hay que tratar de ejercer la mayor libertad posible. Y habrá que creer. Es una lucha, no es un estado, es una lucha. Y habrá que creer para poder lograrlo. Naturalmente. Sí. Porque si no se retira uno al primer revés. Exactamente. A la primera mala sonrisa de la chica se acaba la posibilidad de encontrar en ella el absoluto del amor. Muy bien. Héctor, muchas gracias y de nuevo bienvenido siempre a Nuevo León y muchas gracias por esta entrevista y el diálogo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Continuamos.